Fiesta y mañana gallo, señores. Estoy dándole la bienvenida a Yanessia Espinal, una mujer de tierra adentro, la balacera. Tatico Enrique, es una composición de Uchi Lora. Tatico y su compadre Dalán se volvieron locos tirando tiros para arriba, o sea, la famosa bala perdida, que amanecieron presos. No, queríamos aprovechar también este tipo de entrada para un viernes, para felicitar a la gente del Ateneo Amantes de la Luz de Santiago. Ellos tienen una tertulia que le llaman Tertulia del Balcón y llevaron a Rafael Almanzar Mármol a hablar de la vida, de la obra musical de Tatico Enríquez. Entonces me cayó esa inspiración porque realmente creo que es una labor muy buena, útil, es una proyección de nuestra cultura, del pensamiento que hacen los amigos del Ateneo Amantes de la Luz, institución que ya cumplió, ya pasó por los 150 años. Entonces hay gente en Santiago que está haciendo la cosa bien. Entonces saludamos al Ateneo, saludamos al Almanzar Mármol, saludamos a Uchi Lora por esa buena composición y enaltecemos la memoria de Tatico Enríquez, uno de nuestros grandes acordeonistas y también merenguero. Esa labor del Ateneo evidencia, como dice la caricatura de Mercader en el Caribe hoy, que en el Cibao hay gente que produce, pero que también piensa. ¿Entiendes? No se queda nada más eso. Bueno, los buenos días, Yanessia, un placer tenerte por aquí de nuevo. Como diría Santana Martínez de las Águilas, ¿trajo algo? Ay, siempre hay muchísimas informaciones, pero gracias a ustedes, don Nelson, Héctor. Sí, estamos de regreso. Un tiempo que pasamos por una situación muy personal, sin venir al programa, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, para, como de costumbre, iniciar la jornada laboral junto a ustedes. Y gracias por este nuevo amanecer, por iniciar no solamente el último día, iniciar el día informativo con ustedes, también cerrar la semana informativa junto a ustedes a través de Despierta con CDN en este viernes 27 de junio. Ya es tiempo de sacarle balance al primer semestre del mes. Muy rápido va pasando el tiempo. Semestre del año. Del año, gracias, porque está cerrando el mes de junio. Fue que llegaste fuera de forma. Sí, uno se va ajustando, gracias, don Nelson. Sobre la marcha. Sí, pero así es, ya hay que sacarle balance, señores. Este 2025 va bastante rápido y hay muchísimas informaciones que tenemos que compartir con ustedes. Héctor siempre dice que los jueves es un día difícil en términos informativos porque la gente se está como recogiendo y las instituciones y todo, pero ayer fue muy atípico, hubo muchísimas informaciones. Para iniciar la jornada quiero compartir con ustedes el caso de la sentencia del Tribunal de Puerto Plata que involucró al pelotero Wander Franco y que se emitió ayer. Felicitar al tribunal por esa sentencia ejemplar. En el caso de la señora Marta Vanessa Chevalier, que es la madre de la menor, que tenía entre 14, ahora 15 años, que fue abusada, y es por este caso que este pelotero fue llevado a los tribunales. A él lo condenaron a 2 años de prisión suspendida, es decir, no va a ir a la cárcel. Pero en el caso de ella, quería hacer referencia porque es ejemplarizante esta sentencia del Tribunal de Puerto Plata. Esta madre, en lugar de convertirse en la protectora, que es lo que le corresponde de su hija adolescente, menor, lo que hizo fue convertirla en una mercancía, en un negocio, y así lo dice de manera clara y bastante contundente la sentencia de los jueces del Tribunal de Puerto Plata, que además de utilizarla a ella como una mercancía, entonces la usó para extorsión al mismo tiempo. Así que qué bueno, esto es una sentencia que sirve de ejemplo porque este no es el único caso. Y que donde quiera que ocurra ningún caso de esta naturaleza, de padres que utilizan a sus hijos
como una mercancía para el mercadeo, para obtener dinero, se quede impune. Y es una sentencia de 10 años que sirve para eso, además de castigarla a ella como un ejemplo para todo el mundo y un mensaje contundente. Así que felicidades al Tribunal de Puerto Plata por esa sentencia. Siguiendo con la agenda de hoy de los casos judiciales, hoy también se va a dictar, a leer la sentencia en el tribunal, cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, sí, del caso del joven David. Este es el muchacho que fue apresado, recuerdan, en la Plaza Ágora Mall, y que murió entonces en el destacamento policial del ensanche Naco. Recuerdo que un trabajo que hizo Yulisa aquí en CDN fue usado como prueba en contra de los agentes de la policía que fueron sometidos por este caso. Hoy se va a conocer esa sentencia, se va a leer el veredicto. Y hoy también es la apelación del Ministerio Público a la medida de coerción que se dictó en contra de los propietarios o a los propietarios de la discoteca Jet Set, que ustedes saben que generó muchísimos debates y críticas. Y hoy es la apelación de esa medida que afecta a los hermanos Antonio y Maribel Espaillá. Así que vamos a estar pendientes de eso. La agenda fundamental de ayer del gobierno, el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader fue a la Casa Nacional del PLD para hablar del tema haitiano en este diálogo que se ha iniciado al más alto nivel del liderazgo político, pero ayer ese tema también fue abordado en la OEA. Hubo consejo de gobierno, pero vamos a tratar todos estos temas más adelante, así que ahora toca dar los buenos días a nuestro compañero Héctor Marto. Buenos días, Yanessi Espinal, buenos días, don Nelson Rodríguez, buenos días a todos los televidentes y a todos los que nos sintonizan a Despierta por CDN, por las distintas plataformas. Hoy viernes 27 de junio, se va junio, señores, y siguen los memes no descansan, esos memes que todos los días lo estamos viendo, que nos salen por todos los lados, con Julio Iglesias de protagonista, eso no se agota, la creatividad se va renovando año por año, porque yo estoy viendo algunos que no había visto, muchos que no había visto antes. Hoy viernes 27 es día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Les invito a leer el editorial del Caribe sobre el tema. Yo siempre recomiendo el editorial, no es porque esté hoy cerca el autor, el editorialista, no es por eso, casi siempre lo recomiendo. Como tú dices, Yanessi, muchas noticias, eso está cambiando, esa teoría mía de los jueves flojos, Catherine me dice con frecuencia, pero hay estos jueves están rindiendo, están dando muchas noticias. Yo me alegro de equivocarme, porque ¿de qué que nosotros vivimos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, el hecho de que haya muchas noticias, para mí, aunque tumbe mi teoría, entonces es algo positivo. Como tú dices, Yanessi, la Asamblea General de la OEA faltó consenso para la resolución que solicita mayor apoyo a la misión de seguridad en Haití. Es la noticia principal del Caribe, dice que hay desacuerdo en 7 de 31 párrafos. Lo que hay que ver es no solamente la cantidad de párrafos, sino lo que dicen los párrafos, porque eso es como cuando aquí hay un tranque por una ley, por un código, por ejemplo. Y dice, código laboral. Sí, que dice que el 90 al 95% del contenido quizá goza del consenso, pero hay que ver ese 5%, qué tan fuerte, qué tan impactante, qué tan importante, relevante es con relación al resto del texto. También Consejo de Gobierno ayer en Palacio Nacional, de eso estaremos hablando más adelante. Y obviamente la noticia quizá que generó mayor interés ayer es el encuentro del presidente Abinader y el expresidente Danilo Medina, presidente además del Partido de la Liberación Dominicana. De ese tema vamos a estar hablando más adelante, pero yo solo quiero
hacer un comentario breve dirigido a esa línea de la oposición fuerte. Hay un sector duro de la oposición, eso es natural, es normal. Una línea dura en un sector, tanto del PLD como de Fuerza del Pueblo, que eran los que apostaban a que no se dieran estos encuentros, que no se diera el encuentro de los presidentes, no querían que se diera, no querían que fueran estos líderes, el presidente Fernández y el presidente Medina, al diálogo del CES. Hasta ahora todo se está desarrollando en armonía. Yo diría que hay logros visibles entre estos encuentros de los presidentes, el presidente y los expresidentes, pero todavía hace 2 días, me parece que el miércoles, un dirigente de la Fuerza del Pueblo planteaba que ese partido debía retirarse del diálogo, un diálogo ya iniciado, que debería retirarse del diálogo del CES. Yo insisto en que ese dirigente y otros lo que están es representando una línea dura, radical de la oposición, pero que no es la línea que debe imperar. Aquí yo pienso que el estilo de hacer oposición debe cambiar. Cuando usted ve muchas figuras, tanto del PLD como de Fuerza del Pueblo, jóvenes, no necesariamente porque sean jóvenes van a tener un discurso nuevo, pero en este caso estoy hablando de figuras que están llamadas a relevar a las principales figuras de los partidos. Tienen un discurso conciliador sin renunciar, porque de eso no se trata tampoco, sin renunciar al rol que tienen que ejercer como opositores. Y ahí le pongo 2 ejemplos. Juan Ariel Jiménez en el PLD y Omar Fernández en la Fuerza del Pueblo. No son los únicos, pero son figuras que ejercen su rol de dirigentes de la oposición, hacen propuestas, hacen planteamientos, hacen críticas, pero usted no lo ve con estas posiciones radicales, con estas posiciones tan categóricas y a veces negándose a esa naturaleza de diálogo, a ese encuentro natural que deberían tener los partidos políticos, porque si usted se retira del diálogo, usted está dejando un escenario, usted está abandonando un escenario en el que usted podía hacer aporte. Así que la línea que debe imperar, a mi juicio, no es la línea dura, sino la línea de conciliación, de armonía, de búsqueda de diálogo. Don Nelson. Bueno, buenos días. Suscribo tu saludo a las pequeñas y medianas empresas. Hoy es el Día Nacional de las MIPYMES y también internacional, mundial. También las Naciones Unidas honra el 27 de junio como el Día de la Mediana y la Pequeña Empresa. Que a nivel del mundo, estaba revisando datos, señores, el 90% de las unidades productivas son MIPYMES. Aportan entre el 60 y el 70% del empleo mundial y cerca del 50% del PIB mundial, para que ustedes vean las medianas y pequeñas empresas. Un saludo a las dominicanas, a las que han podido sobrevivir, porque la pandemia significó un duro golpe. Yo creo que el gobierno debe aprovechar la fecha para facilitar los trámites, dar mayor facilidades a las MIPYMES, tratar de que paguen menos impuestos, mayores incentivos, más asesorías. Yo sé que ProMIPYME dice, no, estamos haciendo muchas cosas, pero se pueden hacer muchas cosas más para facilitar la legalización de estas empresas y que salgan del mercado informal. Lo de la OEA, todavía sin acuerdo, parece un chiste, pero es verdad. Estados Unidos presentó una resolución que el representante de los Estados Unidos, que no es Marco Rubio, el canciller, que debió estar ahí, sino el segundo de a bordo, ha amenazado de que Estados Unidos se va a salir de la OEA, porque ¿para qué sirve la OEA?, dicen ellos, que ni siquiera pudieron impedir el fraude de Maduro y todo ese tipo de cosas. Y más de 3 veces ha amenazado que Estados Unidos se va a retirar. Eso forma parte de la sobreactuación de Estados Unidos, no solamente la de Trump, sino también los de sus funcionarios. Si se va ahí, que se vaya a la OEA. El problema es que la OEA, que Estados Unidos aporta cerca del 50%
del presupuesto de la OEA. Pero hay desacuerdo, como dice el doctor Marte, en 7 de 31 párrafos. Por ahí debe estar la sustancia. Hoy es la última sesión, me imagino que se pondrán de acuerdo y sacarán una resolución, me imagino que hablarán de Haití. Ahí William Ruto, el presidente de Kenia, mandó una carta a la ONU que ellos se van a ir de Haití, porque no le han cumplido. Ha llegado solo el 40% de la fuerza que se prometieron. Le prometieron, dice Ruto, 600 millones y solamente han llegado 68 millones. O sea que Kenia ha recibido solo un 11% de lo que se le prometió. Entonces ahí amenazó, nos vamos de Haití. Tampoco han podido con las bandas. Pero ni modo, esperemos que salga al menos una resolución. Nuestro canciller estuvo ayer e insistió en lo mismo. Apoyo, ayuda para enfrentar el problema haitiano. Entremos en materia. Hoy viernes 27. Karen Cueva está con la portada del Caribe y de CDN Digital. Adelante, Karen. Gracias, buenos días. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe, hablando de la economía dominicana y su crecimiento interanual a mayo de 3.1%, superando el 1.7% alcanzado en abril pasado. En otra nota nos referimos a la OEA con dificultad para aprobar una resolución sobre la situación haitiana, mientras hay desacuerdo en 7 de 31 párrafos presentados por Estados Unidos. Además, el presidente Abinader y Danilo Medina revisaron los acuerdos sobre Haití. Ambos abordaron nuevos eventos que se han producido. Y cerramos en la justicia, y es que le fueron dictados 10 años a la madre de la menor en el caso de Wander Franco, mientras al pelotero 2 años de prisión suspendida. En la contraportada hablamos de deportes y de la fase de eliminación de la LNB, que tendrá hoy 3 partidos, mientras los Leones se enfrentan a los Cañeros esta noche. Pasamos ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de abogados que accionarán contra los responsables de la muerte de extranjera en el vacacional de Jaina. En otra información, los pasaportes electrónicos en el país están casi listos para su emisión. Y cerramos las notas de CDN Digital con la cancelación del concierto de Jeezy Joy en el Jaragua por motivos de seguridad. Les invitamos a que mantengan siempre la sintonía con CDN. Vamos a los reportes del clima con Jean Suriel, con especial atención porque es viernes y el reporte abarca el fin de semana completito. Adelante, Jean. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas porque ya es viernes, antesala de este fin de semana, y vamos a ver lo que estará ocurriendo durante los próximos 3 días. Hay una nube de polvo del Sahara que desde el miércoles se ha posicionado sobre la región del Caribe central. Este fenómeno atmosférico ha generado un incremento de los procesos alérgicos. Igualmente, la sensación térmica se ha tornado muy calurosa en las últimas 48 horas en gran parte del territorio nacional. La buena noticia es que ya para esta tarde y esta noche las partículas africanas empezarán a alejarse lentamente de nuestro país para moverse hacia el oeste del Caribe. Veremos cómo ya el firmamento para mañana y para el domingo se tornará menos brumoso debido a la ausencia del polvo sahariano. Y también veremos a partir de esta tarde un aumento de la nubosidad y las posibilidades de precipitaciones, porque tendremos la cercanía de una vaguada a nuestra región y por lo tanto podrían desarrollarse periodos lluviosos durante este fin de semana. El domingo en la tarde volverá otra nube sahariana, pero más pequeña, y ya para el lunes en la tarde y en la noche estará disminuyendo su incidencia en nuestra región. Un fin de semana muy caluroso también en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, escucharon allí, fin de semana caluroso.
todavía el domingo va a estar el polvo sahariano por estos predios. Gracias, Jenny. 7:31 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora para una sección que a mí particularmente me fascina. Vamos a leer los comentarios de nuestra gente que entra en contacto con nosotros a través de Facebook Live. Ustedes los están viendo ahí en pantalla y vamos a comenzar con Héctor Franco. Buenos días. Me dice bienvenida, Yanesi, gracias. Se te aprecia y muchas gracias, Héctor. Yo también a todos ustedes los extrañé muchísimo en estos días, pero aquí estamos de vuelta. Dice Héctor, en la capital se conceptualiza y en las 14 provincias del Cibao se trabaja y se piensa. ¡Ay, Dios mío! Dice él que la fuerza del pueblo está en una etapa de adolescencia. No saben hacia dónde van. Y Donald Trump va camino a obtener un premio Nobel de la Paz. Me encantó hoy el comentario de Héctor Franco, bastante recoge todas las impresiones, pero particularmente esa comparación que hace entre la capital y la región norte, la región del Cibao. Ten cuidadito esto, que nosotros estamos aquí en la capital, aunque yo soy de ahí por ahí, así que ya tú sabes. Amalfi Corsino. Hola, ¿cómo están todos en CDN? Dice que nos escribe desde el Puñal de Santiago y que le desea un sueño. Bueno, hay muchas dificultades para leer ese mensaje, querida Amalfi. Si puede corregirlo, pero de todas maneras, gracias por entrar en contacto con nosotros tempranito. Buenos días a María Trinidad Cuello, a Cristian Segura, muy buenos días, feliz inicio del fin de semana, mil bendiciones para el equipo, a ese equipo de periodistas de la mañana desde la Villa Olímpica de Santiago, la ciudad corazón que estuvo en el centro de la información durante esta semana. Félix Baloy Morillo nos dice que el cristiano debe rechazar todo culto falso, ya sea de imágenes o de cualquier tipo de entidad. Bueno, sí, así lo consideran algunos, pero finalmente, déjame decirte, Félix, que Dios lo que ve es el sentimiento y lo que hay en tu corazón, que nadie más lo conoce, pero Él sí sabe. Así que más importante que cualquier cosa de estas, que son muy válidas, que señala, lo más importante es la intención que hay en el corazón de cada uno de nosotros y que Dios lo conoce. Jocelyn Martínez, Yanesi, Dios le bendiga, gusto de verte. Muchísimas gracias, Jocelyn, gracias por estar pendiente. Y dice que somos el mejor equipo de comunicadores, gracias, siempre son bienvenidos esos piropos, especialmente si es viernes para iniciar el fin de semana, bien contentos. Dice Jeffrey Rodríguez, buenos días, en Despierta con CDN, buenos días, feliz fin de semana. Y que tiene mucho calor en la terrena, hay calor por todas partes, está bastante caluroso. Monchi Hiraldo, buenos días. Andy Heredia, buenos días, mi gente, feliz viernes. Los pueblos deben temer a los gobiernos y los gobiernos deben temer a los pueblos. No comparto la primera parte, Andy, de ese comentario. Son los gobiernos los que deben temer a los pueblos. En ninguna parte del mundo, ni en ningún modelo de gobierno ha resistido protestas. Búsquenlo para que ustedes vean. Por ejemplo, ha bajado un poco, yéndome un poco a ese tema que plantea Andy, la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump. Ustedes ven que bajó bastante. ¿Pero luego de qué? De las protestas de Los Ángeles, allá. Así que no hay nadie, ningún gobierno en ninguna parte del mundo soporta un pueblo con protestas en las calles. Así que la gente, los gobiernos deben cuidarse de eso, los presidentes, de no llegar a un punto que provoquen a los pueblos tanto. Martín Félix dice que Josefina Martínez, buenos días y bendiciones desde Asua, y ella dice que escribe también Ryan, el chico que siempre está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias
a todos los que se han puesto en contacto con nosotros a través de Despierta con CDN. Recuerden que hoy tenemos a nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor José Miguel Gómez. Planteen sus preguntas a través de nuestros modelos de comunicación de Facebook. Pueden llamar también a los teléfonos que le vamos a colocar en pantalla, porque hoy tenemos un tema muy interesante que tratar con el doctor José Miguel Gómez. ¿Cómo superar el sentimiento negativo que a veces con tanta razón nos invade, algunas ocasiones no con razón, pero de alguna forma todos hemos sido impactados por este tipo de sentimientos que finalmente nos hacen daño? Así que el doctor José Miguel Gómez hoy nos trae esta cátedra. Vamos ahora a entrar en materia, como diría don Nelson, Héctor. Bien, como decíamos más temprano, ayer hubo Consejo de Gobierno. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que durante este Consejo de Gobierno, encabezado obviamente por el presidente Luis Abinader, se aprobaron las líneas y políticas presupuestarias para el 2026. Explicó que entre las prioridades que podría contener la pieza están la reforma policial, mejora salarial de personal médico, entre otros puntos. Bueno. Entre ellos se aprobó las líneas y las políticas presupuestarias para el año 2026. Como es conocimiento de ustedes, previo a la presentación del proyecto de presupuesto como tal para cada año, el Consejo de Ministros tiene la obligación de conocer todo lo concerniente a las líneas o a las políticas sobre el cual ese presupuesto se va a preparar, se va a desarrollar. Ya oportunamente el Consejo de Ministros se reunirá con la intención de conocer el presupuesto como tal. Sin embargo, las líneas y las políticas sobre el cual se va a elaborar ese presupuesto está orientado fundamentalmente alrededor de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que busca preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y que es, sin dudas, un instrumento marco en el que se puede proyectar el comportamiento del presupuesto y sobre todo que envía a los mercados internacionales credibilidad sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los elementos prioritarios que ese presupuesto del año 2026 tiene que tener como norte, en primer lugar, las inversiones requeridas para impulsar aún más la reforma de la Policía Nacional y de la seguridad ciudadana en sentido general, la mejora salarial del personal médico, un compromiso que el gobierno ha establecido con los gremios vinculados, el fortalecimiento de todos los servicios públicos esenciales, fundamentalmente el del sector salud, el financiamiento a través de la Junta Central Electoral del nuevo proyecto de cédula de identidad y electoral, la revisión y eficiencia del gasto público para asegurar un impacto ciudadano en todo esfuerzo de política gubernamental. Están siempre priorizados el ciudadano como el centro o esencia de ellos. Durante la reunión de ministros y directores también se presentaron los avances y metas que ha logrado el gobierno. Bueno, Héctor, agregar a eso, a esa nota, que es interesante, yo creo que como a este gobierno le gusta mucho decir que tiene muchos récords históricos, yo nunca había visto una planificación de presupuesto tan temprana. Estamos, concluyendo el primer semestre del año, sin embargo ya está el gobierno planificando el presupuesto del 2026. Lo más relevante desde mi perspectiva de lo que planteó el ministro de la Presidencia sobre ese encuentro de ayer es que los recursos para la renovación de la cédula de identidad y electoral que espera la Junta Central Electoral serán para el presupuesto del año que viene. Ese dinero se había prometido para este año. Particularmente pensé que habría una enmienda, un presupuesto complementario, como siempre se hace, no sé si lo van a hacer, y que quizás ahí esos recursos para iniciar este proceso serían asignados a la Junta Central Electoral
Sin embargo, eso no ha ocurrido. Aunque faltan 3 años para las elecciones del 2028, y no son 3 años, para las elecciones de febrero, las municipales, porque la reunificación de todo el proceso electoral será en el año, en el 32, que se hará, no en el 28. Entonces hay unas elecciones en febrero, es decir, que son 2 años y 8 meses para esas elecciones. Pero para las primarias de los partidos políticos faltan 2 años, que se hacen en octubre. Imagínense que una de las organizaciones, como ocurrió en el 2019, quieran hacer, o más de una quizás, elecciones con padrón abierto, que está contemplado en la ley de partidos políticos. Entonces la Junta Central Electoral tendría solamente ese tiempo para renovar el carnet de votación, la cédula de identidad electoral. No tiene mucho tiempo la Junta Central Electoral para llevar ese proceso a cabo. La Junta tiene el tiempo que ha dicho que se tomaría todo el plan, sería 1 año, pero necesita más tiempo para, en caso de que se genere algún tipo de contratiempo, el descuido que caracteriza al dominicano, que deja todo para última hora, pueda tener un tiempo holgado que le permita no generar ningún tipo de cuestionamiento y de desconfianza al proceso de renovación de la cédula. Pero ya se sabe que no será este año porque realmente la Junta tiene todo un proceso de socialización de su plan de renovación del documento de identidad y que lo ha llevado a cabo, pero en realidad ese proceso no ha iniciado porque no tiene los recursos. El gobierno no le ha asignado los recursos que necesita para ese proyecto que está en agenda desde antes de las elecciones del pasado año. Miren, Paliza debió ser más detallista, o sea, no pulpero, no. Sino debió ofrecer más detalles porque se crearon algunas confusiones. Yo sé que Homero, no sé si está de vacaciones todavía, pero también merecería algunas explicaciones. Lo de esta reunión, Yanesi, si tú revisas la ley orgánica de presupuesto, que es del 2006, dice que antes del 15 de julio debe hacer esa revisión del presupuesto que está en curso. Ahí es que viene el complementario ese. Pero además, antes del 15 de octubre de cada año, el Consejo Nacional de Desarrollo debe tener definido el presupuesto. Recuérdense que hay una serie de pasos de que si se presenta tarde el presupuesto fuera de los plazos de ley, hay que aprobarlo con una mayoría calificada. Pero si se presenta antes del 15 de octubre puede ser mayoría simple, porque se cumplió los pasos. Antes eso era una discusión. Al gobierno de Abinader hay que reconocerle que pim pum, todos los años ha presentado el presupuesto con tiempo. Aunque después ellos bajan a la comisión y lo modifican, y al final viene resultando un presupuesto distinto. Cuando digo que Homero debe ser más detallista, porque él está hablando del presupuesto del 26 y metió lo de la cédula de la Junta, no. Yo creo que lo de la cédula de la Junta debió discutirse ayer en el marco del plazo de la ley del 15 de julio. O sea, que tiene el gobierno la posibilidad de hacer unos reajustes y ahí viene el presupuesto complementario o suplementario. La Junta está esperando ese menudo, Yanesi, no para el año que viene, eso es para allá. La Junta incluso cree que ya en octubre de este año eso va a estar caminando, lo de la cédula. Entonces me imagino que fue que Paliza no explicó en detalle, pero si es verdad que el gobierno dice que los cuartos de la cédula están para el año que viene, para el presupuesto del año que viene, habrá problemas con la proyección que tiene la Junta, con esa herramienta básica de la cédula, que además de identidad es electoral. Pero creo que en el curso del día una llamada de Román Jaque a Paliza, le va a decir, sí, faltó la precisión, pero ese dinero, no sé qué monto, porque recuérdense que la Junta está esperando 2.000 y tantos millones, pero el presupuesto para la cédula que se presentó son de 6.000 millones. Mi amigo Román Jaque, que me explique, un saludo para él,
Cada vez que yo le mando un saludo a un funcionario, a un ministro, es que tiene algo pendiente. Qué mundo. Pero el procedimiento es ese. Esa reunión de ayer seguro se vieron los detalles de cómo va el de este año y que hay que reajustar para el complementario y comenzar a establecer las proyecciones para el año que viene. Ahí sí Paliza habló con propiedad de que se va a cumplir la ley de responsabilidad fiscal, la austeridad. No sé por qué él mencionó el sueldo de los médicos. Ese es un mensaje a Waldo. Waldo, al año que viene está presupuestado lo tuyo. Lo tuyo no, lo de los médicos. Mencionó también la reforma policial, pero me llamó la atención que hable del salario de los médicos. Entonces, dicho esto, esperemos el presupuesto deficitario siempre, pero el gobierno ha estado por el libro cumpliendo la ley orgánica del presupuesto. Lo cumplió en el 21, 22, 23, 24, lo va a cumplir en el 25 para el 26. Y lo que era un trauma anteriormente, con Balaguer hubo tiempo que llegaba a diciembre y había que entrar el año siguiente con el presupuesto del año que finalizaba porque ni siquiera había llegado ahí. Ay, sí. Lo presentaban el 28 de diciembre. Pero aquí se ha ganado en institucionalidad. Me imagino que a veces era porque convenía hacerlo así, se forzaban esos tranques. En ocasiones se descubrió que a Balaguer le convenía seguir trabajando con el presupuesto del año anterior y por eso lo dejaba vencer y comenzaba el siguiente con el año anterior por conveniencia. Eso es el conchoprimismo que había aquí, pero se ha avanzado en algunos aspectos de manera institucional. Aunque haya plazo en la ley orgánica o no, ese Congreso mayoritariamente PRMista va a aprobar lo que le llegue del Ejecutivo, temprano o tarde, y como lo diga el Ejecutivo y como lo quiera el Ejecutivo, va a ser así. Que me excusen mis amigos legisladores, pero no estoy hablando de sello comígrafo ni nada de esas cosas. Es muy buena la precisión que usted hace con relación a la cédula, porque la gente, todos andamos con cédula vencida, ¿verdad? Entonces estamos esperando ese proceso que sería entre octubre a noviembre, que por cierto hay un trabajo hoy que publica El Caribe, Diana Rodríguez da los detalles de la nueva cédula, Eso es en base a la exposición, al discurso, a la conferencia que pronunció el director de cedulación de la Junta, Américo Rodríguez, en el evento de CDN, Camino hacia la transformación digital. Ahí están todos los detalles de ese documento, todos esos avances tecnológicos que va a recoger ese nuevo documento que nosotros estamos, ¿verdad? Los dominicanos necesitamos tener la cédula, como se ha dicho, entre octubre a noviembre, eso es lo que se ha hablado, ese es el plan que hay, pero para eso se necesitan recursos. Definitivamente que sí, y tengo información ya algo adicional con relación al tema de la cédula, que especialmente al dominicano que viven en el exterior, en comunidades como Nueva York, Boston, España, que son las que concentran mayor cantidad de dominicanos, están teniendo dificultades serias con el uso de este documento. Así que no es un tema como para no tomarlo con la seriedad y quizás la prisa que se necesita. O sea, con la cédula vencida. Sí, con la cédula vencida, porque ese documento está vencido. Hay entidades y cuando interviene algún organismo o gobierno extranjero, que hay dificultad porque dice, vence en el 2024. Sí. Entonces hay que empezar a aplicar. Algunas instituciones ya tienen y conocen el trámite, pero la cédula dice que está vencida ya. Así es. Pero seguimos con el tema ahora que generó muchísimo debate ayer, que fue la reunión entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina, que además es presidente del Partido de la Liberación Dominicana y que se llevó a cabo en la Casa Presidencial del PLD. Este encuentro es a propósito de la continuidad de la agenda que trazaron el presidente de la República y los expresidentes para abordar la crisis haitiana. Por allá estuvo nuestra compañera Raiza Félix, que nos trae los detalles. El primer mandatario de la República, Luis Abinader, y el expresidente Danilo Medina sostuvieron un encuentro en la Casa Presidencial del PLD por un espacio aproximado de 1 hora 40 minutos, en el cual, de acuerdo a las declaraciones del jefe de Estado, se actualizaron temas de la crisis haitiana y otros de interés nacional. Las nuevas
eventos que desde esa época también pues, se han manifestado en Haití, el estatus de la crisis, las acciones que se han desarrollado también en la OEA y en la ONU, en el Consejo de Seguridad, la situación también de la misión que está en Haití, de Kenia, y lo que nosotros pensamos y proyectamos, tanto para el resto del año como también a mediano plazo de la crisis de Haití. Pese a no ofrecer detalles específicos de los temas abordados, el presidente Abinader dijo que, dado lo delicado de la situación, ha conversado el tema con jefes de estados de distintas naciones. Es una situación, como ustedes saben, delicada, en la cual hemos conversado con diferentes líderes políticos. Lo hicimos, como ustedes saben, con el presidente Macron cuando estuvimos en Francia, también con el presidente Lula en la conferencia Brasil y el Caribe, y en donde quiera, en cualquier escenario, en cualquier foro internacional, pues manifestamos nuestra preocupación para que la comunidad internacional no se termine de olvidar de Haití, porque es un tema que como dominicanos somos el país que más le impacta esa crisis. De su lado, el presidente Medina prefirió adherirse a las declaraciones del Ejecutivo. Abinader iba a hacer estas declaraciones y yo las suscribo. Muchas gracias. Se recuerda que a raíz de la carta enviada por el jefe de Estado y los exmandatarios al Consejo de Seguridad de la ONU, este organismo se reunirá el próximo 30 de junio para discutir temas como el posible fortalecimiento de las tropas kenianas en Haití. Además, el próximo encuentro que sostendrá el presidente Abinader para abordar estos temas de la crisis haitiana será la próxima semana con el expresidente Leonel Fernández. Raiza Álvarez, CDN. Bien, Yanesi, tú que sabes mucho del análisis político, me llamó la atención que el invitado fue el que habló. Me decía, no, que él es el presidente de la República, pero el anfitrión, claro, me llamó la atención eso, pero podía ser una cortesía. Pero sí me llamó la atención que Danilo, al darle la palabra, dijo que suscribe lo que él dice. Y yo vi que Abinader habló parte de su agenda personal, con Lula, con Macron. Pero me llamó la atención. No sé si se trastocaron algunos términos protocolares o que uno está desfasado y ahora las cosas se hacen así. Lo único cierto es que Abinader fue a la casa presidencial como quería Danilo. Tarde, pero fue no al local del partido. ¿Ustedes se acuerdan de aquella casa presidencial de la doctor Piñeiro en la zona universitaria? Sí. Que todos los lunes ahí estaba el comité político. Había comida, pero me llamó la atención varias cosas de esos detalles. Sumamente privada la reunión, o sea, fue entre ellos dos, privada. Todos los que estaban ahí, después aparecieron en la foto, entraron para la foto. Bueno, no sé, a mí también me llamó la atención eso de que el presidente Danilo Medina, que no hay que entenderlo también dentro de la propia forma del presidente Medina, no es una persona dada a estar hablando mucho, incluso en el propio PLD, cuando se hacen las reuniones del comité político, pero esto no era una reunión ordinaria, se trata de un encuentro extraordinario y como anfitrión particularmente también he hecho la misma observación que don Nelson, de que el presidente Medina le hubiese preferido que fuera el presidente Abinader que diera los detalles del encuentro. Y también allí no hubo ningún tema que no se conociera. Ese encuentro no aportó novedades a la agenda que viene desarrollando el gobierno con relación a cómo está enfrentando el impacto de la crisis haitiana en el país. Al inicio del programa, Héctor decía que hay una línea dura, tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo, para que este diálogo, que el liderazgo político encabezado por el presidente Abinader y los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández y el presidente Hipólito Mejía, no se haga. De eso yo creo que hay que excluir al presidente Mejía porque es parte del gobierno. Sin embargo, desde la oposición hay una preocupación, tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo, de algo que ellos reconocen que han caído en un gancho político.
Lo sé porque he conversado con dirigentes del PLD del más alto nivel, que ellos están conscientes de que tienen que darle una conclusión a esta etapa, a este proceso lo antes posible. Porque el hecho de estar participando en un diálogo en el gobierno, aunque se limita a un solo tema, que es el impacto de la crisis haitiana, pero no deja vamos a decir, abarcar la forma en que se maneja la oposición, que en este caso, aunque el Partido de la Liberación Dominicana ha mantenido su línea de hacer denuncias y eso, pero no es ni siquiera elegante que después que el presidente Abinader visita la casa presidencial y al líder de ese partido, pues pueda despacharse el presidente Medina con alguna crítica bastante agria, bastante fuerte en contra del presidente Abinader, y cuando todavía están apenas iniciando un diálogo bastante amplio con 6 mesas temáticas en el CES. En la Fuerza del Pueblo la situación todavía es más crítica que en el PLD. En el PLD no han salido las diferencias a aflorar, y creo que hay un consenso interno en entender que no fue correcta la decisión de unirse a este diálogo, por lo menos no en este esquema. Pero en la Fuerza del Pueblo la situación es distinta. Ya es públicamente que sus dirigentes, no uno ni dos, varios miembros de la dirección política han externado en público que la Fuerza del Pueblo tiene que replantear su participación en este diálogo. Hay una agenda de un encuentro con el presidente Leonel Fernández y el presidente Abinader, que también fue acordada previamente, este encuentro con el presidente Medina. Hay que ver cuándo se va a hacer la reunión, si se va a dar finalmente, me imagino que sí, entre el presidente Fernández y el presidente Abinader, pero lo cierto es que en el caso de la Fuerza del Pueblo, la mayoría de los integrantes de su dirección política no están de acuerdo con la participación de ese partido en el diálogo, en cómo se ha desarrollado. Lo que tengo entendido es que originalmente esa organización estuvo de acuerdo en que, como parte de tratar un tema tan relevante y de tanta importancia para la sociedad dominicana como el impacto de la crisis haitiana, ese partido no podía rechazar un diálogo. De hecho, fue el propio presidente Fernández el que propuso un diálogo para abordar este problema. Pero hay una diferencia entre proponer un diálogo, en apoyar el diálogo, a la forma en que se participa, que es en lo que no hay acuerdo o que la mayoría de los dirigentes, de los miembros de la dirección política de ese partido no apoya. Y efectivamente, desde el principio he dicho que creo que esos partidos se entramparon en ese diálogo, y cada día más se evidencia que la forma de participar en este tema no era precisamente ir a sentarse al CES. Mire, al principio, cuando el presidente comenzó a hablar, las primeras declaraciones que dio con relación a la posibilidad de un diálogo, él mencionaba los distintos escenarios, o sea, las posibilidades de diálogo, y dijo que ya había conversado en ese momento con los expresidentes, dijo, puede ser reuniones individuales, puede ser un encuentro en el que estemos todos. Pues miren que ya se han dado todos los escenarios, o se están dando, porque estuvo el encuentro original del presidente y los expresidentes, luego el acto oficial en el CES, y ahora el presidente va a visitar de manera individual a los expresidentes. Ya estuvo con Medina y la próxima semana estará con Fernández, que por cierto, como decía don Nelson, casa presidencial, porque se había convocado, o sea, la convocatoria de la presidencia, por un error aparentemente decía Casa Nacional, pero fue realmente la Casa Presidencial, que es un escenario más adecuado para este tipo de encuentros, no porque la Casa Nacional no tenga las condiciones. De hecho, en el 2014 ese local fue objeto de una remodelación y de una ampliación, o sea que está en condiciones, pero es más propicio la Casa Presidencial, que es una oficina para este tipo de encuentros. Ahí el PLD ya no está realizando las reuniones del comité político, pero ahí despacha el presidente del partido,
Y cuando hay visitas institucionales, instituciones como el CONEP, como Participación Ciudadana, por ejemplo, es a la Casa Presidencial, no a la Casa Nacional. Son temas de forma, pero tienen su importancia. De todo modo, se vio un poco raro el presidente Abinader con una bandera morada atrás. Creo que es la única vez que ustedes han visto y verán al presidente Abinader con una bandera morada detrás. Fue en este escenario. Entonces, sí se han dado los distintos encuentros, se van a seguir dando. Sí ha habido resultados positivos. El comunicado conjunto de los presidentes es lo más importante hasta ahora, un comunicado que tiene relevancia nacional e internacional, y sigo insistiendo en que sí que están dando un buen mensaje el presidente y los expresidentes con el diálogo, que no va a tener un debate intenso, que no es que va a haber en el diálogo del CES, no hay diferencias de fondo con relación a estos temas, a este gran tema que es el tema haitiano y los subtemas, que son 6, ¿verdad? Son 6 mesas que se están desarrollando. El tema más controversial, el tema más difícil es el tema laboral, como dice hoy el ex vicepresidente Rafael Alburquerque en su artículo publicado en El Caribe. Él menciona los temas que están siendo abordados. Él es parte de la delegación de Fuerza del Pueblo, de los representantes del expresidente Fernández, y él dice, hace un análisis de cada tema, y cuando se refiere al tema laboral, él dice: el espinoso y acuciante tema de la mano de obra haitiana. Ese es el más importante y el que puede generar algún tipo de debate. Pero pienso que en relación a todos los temas hay consenso y hay acuerdo. Creo que no hay diferencias de fondo, sino de forma en estos temas que se están tratando en el CES. Mire, antes de la pausa, 2 precisiones. Sobre eso, yo veo la oposición que puede quedar entrampada. Puede quedar entrampada porque tiene muchas aristas el tema migratorio, incluso en el asunto este de las deportaciones. No pudimos llegar ahí. Un señor fue a buscar al centro vacacional de Jaina, no a su hija de 17 años, sino a los 2 hijos de la niña, a su nietecito. Y él llorando, lloroso, decía que le devuelvan los nietecitos que están ahí, que no lo deporten hacia Haití. Probablemente ella no tenga documentos. Son dramas humanos. En el caso este de la estadounidense, pongan la atención porque eso no va a terminar bien. Miren un recuento rápido. Ella fue apresada en abril en Sabana de la Mar. La tiraron en el vacacional de Jaina y el lunes pasado, 23, fue de que la identificaron, que ella no, era norteamericana. Cuando fueron a la corte, no había un nombre de mujer, estaba Ellen, el nombre de ella es Ellen, pero encontraron un nombre de varón. Dice el abogado, no, es que ella es, o ella es hermafrodita. Es un hombre con apariencia de mujer, que sea mujer. Entonces ahora que la violaron 15 veces, uno no sabe si violaron a una mujer o si violaron a un hombre. Pero lo cierto es que era una señora con evidentes problemas mentales y fue tirada en una celda en el vacacional de la Jaina. Desde que la apresaron, sin una identificación personal, la gente sabía que ahí había problemas. El sentido común. Le encontraron una serie de papeles a ella. Decía uno, no quiero volver a Estados Unidos. Decía otro, ICE, o sea, ICE, la camiona de allá, me está persiguiendo. Dice otro papelito, nací en Asia. Dice otro, los nombres de mis documentos son falsos. Otro papelito, si quieren saber de mí, pregúntenle al gobierno de Corea y al de Pakistán. Con todo eso le encontraron. Entonces la meten en una celda cuando tenían que darle asistencia médica mentales. Pero vamos a ver en qué queda el informe forense, a ver si es verdad que hubo recurrentes violaciones de esta ciudadana, que probablemente sí sea norteamericana, porque había un aviso que la estaban buscando en Puerto Rico. Ustedes ven qué complejo es este problema y el drama humano alrededor de estas deportaciones, de la parturienta. La oposición política no puede suscribir nada de eso. ¿Cómo se distancia? Pues que se la ingenien. A la pausa. Mis amigos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Son las 8:14 de la mañana y es el momento de conversar como cada viernes y recibir la cátedra de
inteligencia emocional, de salud mental que nos trae cada viernes el doctor José Miguel Gómez. El tema de hoy, ¿cómo superar los sentimientos negativos? Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido a don Nelson, que estaba ausente de varios viernes de esta sección de salud mental, que yo sé que a usted le gusta. No, enterado del tema, yo mismo vine para acá, porque a veces siento que me abruman los sentimientos negativos. Yo vamos a ver cómo aceptamos algunos consejos del doctor. En salud mental se habla de emociones negativas, se habla de sentimientos negativos, porque las personas que habitan en su cerebro sentimientos negativos los convierten en sistemas de creencia, lo convierten en comportamientos que van a tener resultados negativos. Y una persona que tenga y asuma y viva con sentimientos negativos va a dañar su felicidad y se le va a imposibilitar armar un proyecto de bienestar social. Cuando hablamos de los sentimientos, son subjetivos, son expresiones que le dan respuesta al aprendizaje de las emociones. Entonces, estoy hablando de cinco sentimientos que dañan el cerebro, que dañan a la personalidad. Estamos hablando, Nelson, de la envidia, la culpa, la vergüenza, el miedo y el resentimiento. Cuando una persona asume estos sentimientos, evidentemente que le va a generar no solamente infelicidad, le va a generar también poder mantener relaciones sanas, duraderas, poder tener amigos, poder tener pareja, poder tener proyectos y propósitos de vida oxigenantes, saludables, porque los sentimientos negativos reproducen maledicencia en cualquier de los aspectos y va dañando el cerebro y genera depresión al final y genera malestar y sobre todo desesperanza. ¿Puede una persona tener, usted mencionó, ¿cuánto? 5 sentimientos. 5. Y puede tener una persona varios de esos. Sí, y puede vivir con varios de ellos. Pero estamos hablando de 5 sentimientos de los que mayormente afectan la salud mental de una persona. Porque una persona envidiosa no va a poder ser feliz. Una persona con resentimiento, con estar dolido y no olvidar nunca de traumas, de adversidades de la vida, es una persona que no va a poder conectar con la vida. El miedo te paraliza, ¿verdad? La vergüenza te aniquila. Y lógicamente cada uno de esos sentimientos dañan a la personalidad. Y de eso quería traer y ahorita poder decir algunas pautas, algunas claves de cómo salir de ellos y de cómo superarlos. En el caso del resentimiento, se puede generar, me llamó la atención porque hay gente que tiene un resentimiento a veces injustificado, pero cuando está justificado, que te genera un dolor por una causa, por algo que quizás la persona entienda que no se merecía, que le pasó, pero hay un tipo de resentimiento que a veces lo genera la envidia, diría yo. Me gustaría que pueda aclararnos de eso, pero ¿cómo superarlo en los casos en que tú quizás tienes un resentimiento porque has sido víctima de una situación que has vivido? Mira, todas las personas en el desarrollo emocional de su vida, en la crianza, en la socialización, todas las personas van a tener adversidades. Nadie tiene una vida perfecta. Todas las personas van a vivir traiciones, van a vivir dolor emocional o dolor social. O tuvo bullying, o tuvo rechazo, o tuvo una infidelidad, o tuvo víctima de un divorcio, o tuvo una traición de un amigo, o tuvo un abandono, o tuvo un maltrato físico o un abuso sexual. Cuando una persona ha tenido algún daño, algún trauma, y mayormente cuando los traumas son sociales,
por exclusión y rechazo, la persona, esas experiencias traumáticas en su vida que se quedan en su cerebro, genera un resentimiento, un remordimiento, produce un daño emocional. Le corresponde a esa persona buscar cómo va a reconstruir en su cerebro emociones positivas que pueda dejar atrás ese pasado resentimiento. Entonces, el resentimiento es como quedarte dolido, no olvidar, y después de quedarte dolido y no olvidar, generar otro tipo de rabia, de ira, de enojo frente a las demás personas, producto de esos traumas. Y eso te limita la vida, porque el resentimiento te lleva al odio, y el odio te va a llevar a ser prisionero de tus propias emociones. Por eso decía Mandela, cuando salió de la cárcel, si no dejaba el odio, no iba a poder conquistar la libertad, no iba a poder fluir en la vida, no iba a poder ser feliz. Entonces, de lo que se trata es que la gente aprenda a perdonar o a perdonarse. Que la gente aprenda a fluir y a continuar la vida, no esperando desquitársela, no es buscando cómo me la voy a cobrar, porque eso te hace un comportamiento pasivo-agresivo que no te permite ser feliz. Entonces, lo más importante es que tú decidas reconstruir ese resentimiento por una actitud emocional positiva. Autocompasión, merecimiento, felicidad, amor, gratitud, bondad, altruismo, solidaridad, y los más sabios te dicen dos cosas. Si no sabes qué hacer con el resentimiento, no te conviertas en una mala persona. Mejor pon límite y distancia, pero no te dañe, ni permite que otros te dañen. Doctor, una persona atrapada, víctima de sentimientos negativos, ¿es lo mismo que una persona tóxica o hay que establecer la diferencia? Es una persona tóxica, porque ¿qué es la envidia? Fíjate que la diferencia entre la envidia y los celos. Los celos son querer, el miedo a perder lo poseído, lo que es mío y lo que es propio. La envidia es querer tener lo que el otro tiene, que puede ser poder, que puede ser inteligencia, que puede ser belleza, que puede ser cosas materiales. Entonces, lo que tiene esa otra persona, tú lo envidias porque realmente tú quisieras que no lo tenga él, pero que lo tenga yo. Entonces, una persona que sea envidiosa es una persona que es tóxica. ¿Por qué? Porque no disfruta ningún momento de la familia, del amigo que progresa, de la amistad que le va bien, hasta de los propios hermanos. Entonces, el envidioso es un tóxico, porque es una persona que en vez de reconocer un valor agregado importante en otro ser humano, siempre mitiga que debería él de tener esas condiciones y no la otra persona. Y de ahí es que viene que hace la trampa, daña los momentos, desacredita los lugares y produce un daño. Y se convierte en un ser humano tóxico. Ya. Señores, tenemos los teléfonos en pantalla para todos ustedes que tengan inquietudes sobre el tema que está tratando hoy el doctor José Miguel Gómez. De hecho, ya tenemos la primera llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Se oye. Hola. Que se cayó. Bueno. Hola, buenos días. Sí. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Luz de Pantoja. Su pregunta. Bueno, hay un... Se perdió, parece, Luz. la llamada. Bueno, mientras recibimos otra llamada, Héctor, ¿tenía alguna pregunta? ¿Está Luz? No. ¿Ya? ¿Estás ahí? No. Bueno, se fue. Usted Pantoja, no Bueno. está. Doctor, ¿qué tan difícil es identificar, o sea, la persona que tiene uno de esos sentimientos?
¿Qué tan difícil es detectarlo? Porque sabemos que para poder trabajar ese tipo de problemas hay que identificar primero el problema, pero yo no veo a nadie, por ejemplo, que admita y que es envidioso. No hay una persona que diga, yo soy envidioso. A veces hablan de la envidia ajena. No, hay una envidia positiva, la envidia sana, algo así. Esa es la única que se confiesa, pero normalmente nadie confiesa estos, o ni siquiera sabe que tiene estos sentimientos negativos. Esa es una de las trampas. Esa es una de las trampas, Marta, que la persona va teniendo malos resultados de vida, comportamientos tóxicos, y no fluye en la vida. Y se va generando una conflictividad en toda la dinámica y en todos los espacios que convive. Es decir, el que tiene estos 5 sentimientos negativos resta persona todos los días en vez de sumar. Ahora, como tú dices, no es consciente de que tiene esas problemáticas. Sí puede en algunos momentos decir, tengo problemas que me generan estos sentimientos, pero la mayoría no busca la ayuda. Alguien que convive con él o con ella sí se da cuenta que es una persona que maneja resentimiento, que maneja culpa, que maneja envidia, que maneja miedo, que maneja vergüenza y que tiene limitaciones por eso. Doctor, pero la mayoría no se dan cuenta. Vamos a ver si tenemos llamadas. ¿Hay alguien por ahí? No. Buen día. ¿Quién nos llama? ¿De dónde? ¿Cómo está, don Nelson? Es Santiago, Hilario. Buenos días. Buenos días. Su pregunta. Mi llamada es para el doctor, pero no es porque tengo problemas, sino para felicitarlo por su gran valor, por su buen corazón, por todas las cosas buenas que yo veo. Los viernes me coge tarde para ir a trabajo por ver el doctor. Me gustaría que si en algún momento el doctor viene a Santiago, que lo anuncie por ahí para yo participar en alguna charla de él. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, yo tengo 16 años coordinando, dirigiendo la tertulia Jueves de Salud Mental, el último jueves de cada mes en el Centro Cuesta, que es gratuito, es gratis. Se va a iniciar a partir de finales de julio, porque están reparando en Cuesta el Salón Pedro Mir, y ya en julio a finales vamos a empezar con esa tertulia, que es el último jueves de cada mes, Jueves de Salud Mental. Ahí que ya sabe que lo invitamos y lo esperamos. Pero él quiere que usted lo lleve a Santiago. A Santiago cuando me digan. Esos sentimientos de esa persona que llamó, que está reconociendo algo positivo y quisiera aprender más, ¿cómo se caracteriza? Mira, así como hablamos de 5 sentimientos negativos, hay 5 sentimientos positivos, extremadamente positivos en un ser humano, que son las actitudes emocionales positivas, que son las que te permiten ser feliz en la vida. Estamos hablando de amor, de alegría, estamos hablando de solidaridad, de altruismo, de compasión, ¿verdad? De merecimiento, de reciprocidad. Hay otra llamada por ahí. Buen día. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Buen día. Buen día. De Santiago, Ibelice, Armengot. Su pregunta, Ibelice. Sí, una pregunta al doctor. ¿Qué sucede en un lugar cuando usted compra un vehículo y todos los vecinos compran vehículos nuevos y usted le pone un letrero de apartamento que lo está en venta y esa persona quiere comprar en su apartamento? ¿Qué usted opina de eso? Lo voy a escuchar por la televisión. Gracias. Sabe que los medios, las sociedades, específicamente la sociedad hedonista, la sociedad exhibicionista, presiona desde el punto de vista social a la competitividad. Y hay muchas personas que se dejan abrumar, que quedan atrapados en esa competitividad. Y generan competitividad en una familia, en una empresa, en unos vecinos, en amistades que compiten porque alguien viste de una manera, toma algún vino, come una comida y también alguien quiere competir con esa persona. Lo recomendado es que cada quien tenga su propósito de vida, que cada quien asuma su proyecto de vida a partir de sus propias condicionantes económicas y psicosociales. Uno nunca debe de competir con el otro. Uno nunca debe de aspirar
a querer tener lo que el otro tiene como forma competitiva. Uno puede observar los resultados de vida del otro, por qué le va bien, y uno buscar alternativas de que a uno también le vaya bien, pero no competir. Doctor, en el entorno familiar, ¿cómo ayudar, o quizás laboral, de los propios círculos cercanos, cómo ayudar a una persona a superar este tipo de sentimientos cuando uno lo identifica? ¿Qué hacer? Porque es como bien complicado tú quizás llevar a una persona al reconocimiento de que pueda tener un sentimiento tan negativo y feo como, por ejemplo, la envidia o la vergüenza por una razón de que sienta que no se ve bien. ¿Cómo ayudarle? Mira, todos nosotros conocemos familias donde hay una enemistad de hermanos por un conflicto. A veces puede ser por una herencia, pero a veces puede ser porque no me apoyó en una boda, porque no me apoyó en un cumpleaños, porque no fue eso. Y usted sabe lo que es que en una familia, 2 hermanos, 3 hermanos que se criaron juntos, se queden enemigos al final de su vida y alguien adopte una conducta de resentimiento, de que no quiere dar el brazo a torcer y lo quieren invitar a reconstruir una amistad de nuevo con ese hermano, con ese familiar cercano, una mamá con un hijo con un padre, ¿verdad? Entonces, eso hay que buscar la ayuda o terapéutica, o desde el punto de vista humano, o desde el punto de vista de un pastor, de un sacerdote, pero hay que recomponer la amistad y los afectos familiares. Otra llamada. Saludos, buenos días. Sí, buena. Gracias. Buenos días a todo el elenco. Gracias. La pregunta es la siguiente. Nosotros como dominicanos podemos tener resentimiento con nuestro pueblo hermano, Haití. Bueno, usted sabe que el resentimiento también tiene una parte del aprendizaje psicosocial a través de sistemas de creencias distorsionados y limitantes que limitan y que crean emociones distorsionadas. Y de ahí se construye el prejuicio, de ahí se construye la xenofobia, de ahí se construye los problemas antirraciales, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que no se tenga una actitud de rechazo, ni de odio, ni de prejuicio contra nadie, ni contra un ser humano, ni contra otro país, ni con una raza, ni una etnia, ni una religiosidad, ni porque alguien tenga una discapacidad o por ser homofóbico. Simplemente la gente tiene que entender los procesos históricos sociales. No es que la República Dominicana tenga odio contra los haitianos. Yo pienso que los haitianos conviven en República Dominicana, tienen una ocupación laboral importante, que es necesaria. Lo que falta es ser nosotros responsables para carnetizarlo, para poder regularizarlo dentro de un comercio normalizado con las leyes dominicanas y cuidar nuestro país de que no hayan asentamientos de forma irregular. Pero no hay odio, no hay rechazo. Doctor, ni el doctor se escapa al tema haitiano, ¿eh? Ni en esta sección se puede dejar fuera ese tema. No, usted explicó muy gráficamente la diferencia entre celo y envidia. No la conocía hasta ahora. Pero los condicionamientos sociales son muchos. Conservar el estatus, uno dice la dignidad del cargo. Usted va a entrar al avión y va tranquilamente conversando con el amigo o el vecino. Y cuando llegan a la puerta, el amigo vecino dobla a la izquierda para primera clase y usted tiene que irse para clase económica. Hay gente que el remordimiento le dura mucho tiempo. Mira, en la vida, Nelson, tú lo pones tan gráfico porque es así. La vida te va a dar siempre motivos, razones, circunstancias, aprendizajes, donde se establecen las diferencias en términos sociales, en términos económicos,
en términos de oportunidades. Y para un ser humano no tener envidia, no sentir celo, no tener remordimiento con esas diferencias u oportunidades sociales, tiene que ser un ser humano muy sano. Tiene que ser un ser humano que maneje en su cerebro, que habite en su cerebro mucho lo que es la gratitud, lo que es la bondad, lo que es la autocompasión, lo que es el merecimiento, lo que es el afecto. Para usted poder entenderse, que otro tenga cosas que usted las quiso lograr, pero no pudo, y que usted se las reconozca al otro en buena lid, y que las pueda compartir, las pueda disfrutar, reconociéndolo, que usted no pudo, pero que él pudo. En una familia, fíjate que son como los 5 dedos de la mano. Hay en familias donde uno es más inteligente, más proactivo, más trabajador, conecta más en términos sociales, otro es más rezagado, y son de la misma familia, con la misma crianza, porque el temperamento es hereditario, pero el carácter es socializado, es aprendido. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa familia de forma sana, reconociendo las individualidades y los derechos que tiene cada quien a progresar, o menos o más? Eso pasa en las amistades. Entonces, el ser humano tiene que, dentro de su sanidad y dentro de su bienestar, para poder vivir, aceptar esas diferencias. Una última cosa, doctor. Ahí no hay factores hereditarios ni genéticos. Eso es la vida misma, la educación, la formación hogareña. La crianza, la educación, el aprendizaje de la persona, y sobre todo el que la persona crezca y se trabaje, parte de su crecimiento personal, porque eso no lo trabaja la universidad, eso no lo arreglan las profesiones. La buena crianza, la buena vivencia, se trabaja y se aprende. Y los seres humanos lo que tenemos que aspirar es a ser buenas personas. No entiendo que haya muy buen profesional, pero ser muy mala persona. Tiene que ser buena persona primero y después lo otro. Bueno, muy bien. Me dicen que hay que promocionar. ¿Qué libro nuevo hay, doctor? Pues yo me perdí 2 o 3 cosas. El de Balaguer, van como 3 versiones que pasan por mi mano y se lo quedan. Sí, pero yo... ¿Qué manifestación de personalidad esa es? Es quedarse con lo ajeno. Eso usted debe tratar ese tema. No, pero con los libros usted sabe que hay una exoneración, ¿no? Sí. De culpa. Sí. Un feliz viernes a todos. Son bienvenidos. Gracias, doctor. Y vamos a recordar que sus libros están disponibles en Amazon y Kindle. Gracias. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Decía, hablaba temprano del caso Walder Franco, la sentencia que se produjo ayer en la tarde. Me imagino que eso está en la agenda de Mr. Deportes, francamente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, tiene que ser la portada. Obligatoriamente tenemos que hablar de Walder Franco como el primer caso, el primer tema en esta agenda deportiva. Miren, si por casualidad todavía usted no lo sabe, que es difícil, porque desde ayer, cerca del mediodía, se está hablando de la condena a Walder Franco. Después de prácticamente 2 años en temas de justicia, a Walder Franco lo han sentenciado culpable con 2 años de prisión suspendida. Y estas son de las cositas interesantes que tienen casos como este. 2 años de prisión suspendida significa que él es culpable, que está de cárcel, pero por todo lo que ha sucedido, y yo le agrego a esto, por lo mediático que se hizo este caso, esa cárcel va a depender de su conducta fuera de los escenarios tanto jurídicos como deportivos. Y me explico. La sentencia pone a Walder Franco, le limita a tener hasta conversaciones con menores de edad. Porque ustedes saben que a él se le acusó de tener una relación con una menor de edad, pero peor aún, con la complicidad de la mamá de la niña de 14 años al momento que iniciaron la relación con Franco. Y la mamá fue condenada con 10 años de cárcel en Rafael Mujeres. O sea, la mamá va presa.
entre otras cosas por lavado de activos, porque se acusó de que a Wander Franco le estaba dando dinero a la mamá, dando prebendas, haciendo regalos para consentir esa relación. Entonces a eso le llamaron lavado de dinero porque era dinero que la mamá nunca, obviamente, declaró. Eso está, y ya no podemos hablar como sospechas, podemos hablar con sentencias, aunque puede venir una apelación. Entonces, 2 años de prisión suspendida, si lo descubren con otra relación, tendrá que cumplir en cárcel su sentencia. Independientemente de esto, la gente lo que nos pregunta, y nos han llamado en redes sociales y demás, si él volverá a jugar, si volverá a ser pelotero profesional. Miren, pelotero profesional sí, pero no en Grandes Ligas. Puede que él consiga trabajo aquí, en la pelota otoño-invernal, eso es completamente independiente de los acuerdos que tienen con Grandes Ligas, pero puede, y esto es una especulación mía, puede no conseguir más trabajo en Grandes Ligas. Puede que su contrato con los Reyes de Tampa sea cancelado, incluso si hay que darle una indemnización. Y hemos visto casos como este, quizás menos complejo, porque en el caso de Trevor Bauer fue acusado de agresión sexual, fue a juicio, el equipo de los Dodgers lo apartó, ganó su juicio, o sea, salió inocente, salió que al final no era una agresión sexual, sino una relación consensuada, y a Trevor Bauer lo votaron. No le dieron más trabajo, el hombre terminó lanzando por México, demostró que todavía le quedaba muchísimo material, muchísimo talento para Grandes Ligas, pero lo excluyeron. ¿Y a qué se debió esto? Y ese es un caso menos complejo porque él ganó. El de Wander Franco lo encontraron culpable, o sea, perdió su caso. Pero otros casos de violencia doméstica, como el que sucedió una vez con Jory Familia, donde él fue acusado de agredir a su esposa de violencia doméstica y con su esposa, agarrado de manos, entró a un juzgado en Estados Unidos y lo encontraron inocente, encontraron que la relación estaba buena, igual. Grandes Ligas hizo su justicia independiente y lo suspendió un tiempo sin disfrute de salario. Fue con su esposa, se arreglaron, todo estaba bien, y ese es un caso mucho más sencillo que este. Entonces, Grandes Ligas tiene un acuerdo legal con los peloteros, con la Asociación de Peloteros Profesionales, y en ese acuerdo, dentro de todo lo que estipula el acuerdo, está el tema de la imagen de las Grandes Ligas, de la violencia, de las relaciones con menores, de la violencia doméstica, de todo lo que usted se puede imaginar, donde Grandes Ligas tiene el derecho de juzgar y condenar, independientemente de la justicia. Eso es un mundo aparte. Por eso nosotros entendemos que, lamentándolo muchísimo, porque no es que nos alegremos, Wander Franco, para mí, él mismo cometió el peor de los errores, se metió el cuchillo cuando él comenzó a contestarle en sus redes sociales a una niña que decía que lo había votado y que su mamá y no sé cuántas cosas, y él la hizo a ella famosa, porque el que no sabía de ella, los 300 seguidores que tenían de ella se convirtieron en miles cuando Wander Franco le contestó, y cuando hizo transmisiones en vivo, de esas que le llaman live, en sus cuentas de redes sociales, diciéndole a la joven, mira, no hable más de eso, que tú no te imaginas, eso aquí está prohibido, tú me puedes hacer un daño, no hable más de eso. Y detrás de él otros compañeros diciéndole, lo que quieren es dañarte, te quieren embromar, con J, le decían otros dominicanos, y miren ustedes por dónde va la película. Esto es independientemente de que si le encontraron un arma, que si no era de él, que de un caso paralelo. Esto es independientemente de la sentencia que ya él tiene. Aunque tenga una apelación, él tiene derecho a una apelación. Es que yo entiendo, Yanesi, y perdóname que te diga a ti directo por lo que hablamos fuera del aire, sí. Es que yo entiendo que la condena que le han dado a Wander Franco es más moral que real, desde el punto de vista de lo que va a pasar. Pierde su contrato, porque si no puede jugar, de hecho tiene 1 año y medio con su sueldo suspendido, pero él llegó a seguir cobrando. Cuando empezó todo, él duró unos meses cobrando su salario sin tirar una pelota. Mira, siéntate allí, en licencia administrativa le llamaron. Pero llegó el tiempo que se venció la licencia administrativa, ya dejó hasta de cobrar en Grandes Ligas. Pero entonces, por los ejemplos que tú has puesto, eso indica claramente que ya el daño estaba hecho, o sea, claro, a él como pelotero. Correcto. Independientemente del resultado que tuviera este una caso pena. judicialmente. Correcto. La verdad que es una pena que esté pasando esto con Wander Franco, porque
volvemos a caer en el punto, además de ser dominicano. Ha pasado con muchísimos norteamericanos también, pero obviamente a nosotros nos importa y nos hace más sonido, más ruido que sea con los dominicanos. Es una pena que este muchacho, con ese contrato, el contrato más oneroso que ha dado esa franquicia, o sea, el contrato más caro que ha dado el equipo de los Reyes de Tampa, se lo dio Wander Franco, y miren cómo termina. Wow. A propósito de los Reyes de Tampa, ayer Junior Caminero, que juega con los Reyes de Tampa, volvió a demostrar, 15, pero sí es real que Junior Caminero está como tratando de hacer olvidar a los fanáticos de los Rays lo que está pasando, porque este caso de Wander Franco se llevó en Puerto Plata, pero fue seguido en todo Tampa y en todo Estados Unidos por el rango del nombre de la fama de este muchacho. Bueno, y a propósito de fama, Rafaelito Devers es noticia otra vez. ¡Toma! Señores, Rafaelito Devers, alguien dijo, él va a dar muchos dobles allá con los Gigantes, porque ese estadio, señores, es el mismo estadio del equipo de los Gigantes, que aunque perdiera ayer, tienen a un Barry Bonds. Se habla de que a Barry Bonds le van a hacer una estatua al lado de la de Juan Marichal, y Barry Bonds ha tomado a Rafael Devers en sus manos. Le ha dicho, ven, yo te voy a proteger, yo te voy a enseñar cómo se le pega la bola aquí. Son zurdos los dos. Rafaelito Devers se fue ayer de 4-3 con 2 remolcadas y está demostrando que realmente salir de Boston fue una grata noticia para él. Entre ambas ligas fue su jonrón número 17, aunque reitero, ayer los Marlins le ganaron 12-5 a los Gigantes en este partido. ¿Terminamos? Yo creo que sí, al menos que ustedes tengan algo más para mí. No, hay 3 fechas hoy de la Liga Nacional de Baloncesto, entendí. Sí, señor, y sus Metros ganaron su primer encuentro a los romanenses, y esos Metros no le ven ganar un solo juego a las romanas, o sea que pintan que van muy bien en esta fase de eliminación. No, y le ganaron de manera holgada. Eso es correcto. No, por 17 puntos le ganaron. No quise opinar en lo de Wander Franco, pero estoy de acuerdo con su lógica. No, de acuerdo con su lógica. Yo no estoy de acuerdo que le cambiaran la calificación, que por ahí que comenzó las cosas, sí, de abuso sexual, infantil y sexual, abuso psicológico, eso lo ayudó. Con la mamá estaría de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con lo de Wander Franco, que no quiero nada malo para él, porque se está sembrando en la sociedad una percepción muy peligrosa, que la gente va a perder la confianza en sus instituciones. Porque independientemente de cualquier análisis, lo que dice el ciudadano común, por un pelotero, un millonario, claro, 2 años y para su casa, decisión suspendida, aunque está la condena. La mamá, yo estoy de acuerdo con el comentario de Yanesi, lo de la mamá fue un crimen. La acusaron, le metieron hasta lavado de activos, la ley 55 esta. Ahí está la diferencia de los personajes, lo que decimos. Sí, le metían 10 años. ¿Cuál pesó allí? Es que no. Pesó más la figura. Es que en el caso de ella, ya Wander tiene una condena hasta desde el punto de vista económico. Si tú lo ves desde la perspectiva de la proporcionalidad. Bueno, 10 salarios mínimos nada más va a tener que pagar. Sí, pero Wander perdió todo. En el caso de ella, es imperdonable que un padre que tiene la responsabilidad de proteger a sus hijos, de que es el lugar más seguro, tiene que ser tu hombro para tus hijos, entonces tú lo comercialices. Ese mensaje esos 10 años para ti fueron poco. Debió ser más, pero está bien. No, suficiente, fue un lavadito. A ella le incautaron $68,000, 800,000 pesos, un solar y un vehículo de 2 millones y pico. O sea, se dice que ese dinero que ella extorsionaba a Wander Franco fue para comprar esa cosa, sí, para disimular. Yo estaba de acuerdo con condenas más ejemplares, porque en esto de la violación del código de niñas, adolescentes, hay que ser estricto. Claro. Y que se pase en rojo, cántale la mayor condena, pero ni modo. Lamentablemente, Major League dijo, nos enteramos de la sentencia, tomamos nota y seguiremos nuestras investigaciones. Y aclaró lo que tú decías, Frank. Esto es una decisión de consenso. Correcto. De los dueños, los peloteros, de todo el mundo, que se pasó en rojo. Ahí mismo terminó su carrera. Así es, así ha sido. Con casos sencillos y con casos complejos. Incluso con una condena, porque esa es la cosa, se le va a hacer difícil conseguir trabajo en Estados Unidos. Claro. Yo me voy más lejos. Se le va a hacer difícil ser pelotero profesional otra vez.
puedo jugar. No, va a ser muy difícil. Puede conseguir aquí. Aquí César México, Cedeño no pudo volver a jugar aquí. Por ejemplo. Cuando entraba al terreno, César Cedeño, el pelotero, busquen esa historia que mató a una joven ahí, en la Obando, pero ni modo. Y a ese lo liberaron. Vino el dueño de Houston aquí y con 100 pesos de fianza, el dueño de Houston lo agarró por un brazo y se lo llevó. Pero que sirva. Que la justicia de los años 70 y 80 es la misma que de los años... bueno, ni modo. Terminamos. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Hasta el lunes. A Juan Camilo por la compañía. Hasta el lunes, si Dios quiere, dominicano.